Existen secretos que llevamos hasta la tumba y otros que necesitan ser contados para que alguien aprenda de nuestro dolor. Hoy, a mis 78 años, con estas canas que ya han presenciado tanto sufrimiento y tanta redención, voy a contarles el secreto más doloroso de mi existencia. No olviden suscribirse al canal, darle like y dejarme un comentario contándome desde dónde están escuchando esta historia. Su apoyo significa mucho para esta anciana. Una historia que comenzó en una noche sin electricidad en 1987 aquí en Guadalupe, Nuevo León, cuando tenía 35 años. Una noche que transformó a mi familia para siempre, cuando descubrí que a veces los demonios habitan dentro de nuestro propio hogar. En esa noche terrible, mi esposo, Sergio Costa de la Cruz, y mi único hijo, Antonio Carlos, de apenas 18 años, salieron juntos a beber. Cuando regresaron, cuando volvieron mis hijos, cometieron algo que ninguna mujer, ninguna madre debería soportar. Y después de eso, cuando descubrí que estaba embarazada, viví el mayor tormento de mi vida. ¿De quién era esa criatura? ¿De mi marido o de mi propio hijo? Durante 3 largos años nuestra familia vivió ese infierno, porque en esa época no existía prueba de ADN en México. 3 años viendo a mi muchacho Antonio Carlos destruirse de culpa, queriendo quitarse la vida, creyendo que había cometido lo imperdonable con su propia madre. Mi nombre es Rita Costa de la Cruz y esta es la historia de cómo una noche de oscuridad casi apagó la luz de nuestra familia para siempre. Pero también es la historia de cómo Dios, en su infinita misericordia, nos mostró la verdad cuando más la necesitábamos. Entonces, tómense un cafecito, acomódense ahí, porque esta historia va a conmover sus corazones, del mismo modo que conmovió el mío. Y si llegan hasta el final, verán que a veces la redención llega cuando menos la esperamos. En 1987, yo vivía aquí en Guadalupe con mi marido, Sergio Costa de la Cruz, y nuestro único hijo, Antonio Carlos, que acababa de cumplir 18 años. Éramos una familia sencilla. Sergio trabajaba en un taller de bicicletas y carretas en el centro de la ciudad y yo me hacía cargo del hogar. Antonio Carlos era mi orgullo, un muchacho trabajador que ayudaba al padre en el taller durante el día y estudiaba por las noches, soñando con terminar la preparatoria. Alto, fuerte, con los ojos claros del padre y mi carácter tranquilo. Todo el mundo en el barrio decía: «¡Qué hijo bendecido tiene Rita! Si hubiera sabido lo que el destino estaba preparando para nuestra familia». Nuestra casa era pequeña, pero acogedora, en la calle Santa Lucía, cerca del mercado. 2 recámaras, una salita, cocina y un patiecito en la parte de atrás donde criaba algunas gallinas. Vida sencilla, pero éramos felices, o al menos yo pensaba que lo éramos. Sergio siempre gustó de tomarse sus cervezas los fines de semana. Nada del otro mundo, pensaba yo. Hombre trabajador tiene derecho a su descanso, ¿no es cierto? Él y Antonio Carlos se habían acercado mucho después de que el muchacho cumplió 18 años. Sergio decía: «Ahora mi hijo es hombre hecho y derecho. Puede acompañarme en las pláticas de hombres». Y fue así como empezaron a salir juntos los sábados por la noche al bar de Don Ramón, ahí en la esquina de la calle principal. Padre e hijo conversando, bebiendo, entendiéndose como hombres, como a Sergio le gustaba decir. «Rita», me decía, «es bueno ver a mi muchacho volviéndose hombre. Ahora puedo enseñarle las cosas de la vida». ¿Qué cosas eran esas? Nunca pregunté. Tal vez debía haber preguntado. Quizás debía haber prestado más atención a las miradas extrañas que a veces veía entre ellos cuando regresaban del bar. Tal vez debía haber notado cómo Antonio Carlos comenzó a mirarme diferente después de cumplir la mayoría de edad. Pero madre no desconfía del propio hijo, ¿verdad? Madre no imagina que el niño que cargó en el vientre, que amamantó, que crió con tanto cariño, puede transformarse en algo que ella no reconoce. Era julio de 1987. El invierno regiomontano estaba riguroso, con lluvias casi todos los días. Yo estaba contenta porque las lluvias eran buenas para la siembra del patio y el movimiento en el taller de Sergio estaba aumentando. Cuando llueve, la gente arregla más las cosas en casa en lugar de comprar
nuevas, sábado 25 de julio, una fecha que quedó grabada en mi memoria como hierro candente. Sergio recibió el pago de la semana y, como siempre, invitó a Antonio Carlos a tomarse unas en el bar de don Ramón. «Mamá», Antonio Carlos dijo, arreglándose después del baño, «hoy mi papá y yo vamos a platicar sobre unos negocios, cosa de hombres». «¿Qué negocios, mijo?» «Ah, sobre que yo empiece a trabajar como socio de mi papá en el taller, esas cosas». Me alegré, mi niño creciendo, asumiendo responsabilidades. Si hubiera sabido qué responsabilidades eran esas que estaba asumiendo. «No se tarden mucho, ¿eh?», les dije, como siempre decía, «y no tomen de más». «¿Qué es eso, Rita?», Sergio respondió dándome un beso en la frente. «Solo unas cervecitas para celebrar que nuestro hijo se está volviendo socio del taller». Y salieron los dos, padre e hijo, caminando lado a lado por la calle Santa Lucía, hacia el bar. Eran casi las 6 de la tarde, el cielo estaba cargado de nubes pesadas, prometiendo lluvia fuerte para la noche. Me quedé en casa haciendo mis costuras. Yo tomaba unas ropas para arreglar y ganaba unos pesitos extras. Era una vida tranquila, sencilla, sin grandes emociones. Cené sola, vi un poco de televisión y me fui preparando para dormir. Cerca de las 9 de la noche comenzó a llover esa lluvia gruesa del invierno regiomontano, que hace ruido en el techo de teja y deja la casa toda oscura. Encendí algunas velas por la casa, porque cuando llovía fuerte siempre se iba la luz en nuestro barrio. Y fue exactamente lo que pasó. Allá por las 10 se acabó la energía. Toda la calle quedó a oscuras, solo con el ruido de la lluvia golpeando fuerte en el techo. «Órale, que se fue la luz», murmuré, encendiendo más velas. «Espero que los muchachos no se tarden mucho». Si hubiera sabido lo que venía por la calle Santa Lucía esa noche lluviosa, si hubiera sabido que mi marido y mi hijo estaban regresando transformados en monstruos por la bebida y por algo mucho más oscuro, pero uno nunca sabe cuándo el mal está tocando a nuestra puerta, ¿verdad? Uno va viviendo, confiando en las personas que más ama, sin imaginar que a veces el peligro vive dentro del propio hogar. Eran casi las 11 cuando escuché las voces en la calle, voces altas, risas extrañas, pasos tambaleantes en el lodo. Conocía bien esos sonidos. Eran ellos regresando del bar, pero había algo diferente en esas voces, algo que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. «Rita, abre esta puerta». La voz de Sergio resonó en la noche, más alta y más áspera que lo normal. Había algo en ella que nunca había escuchado antes, algo que me hizo dudar antes de ir a abrir. Fui hasta la ventana de la sala y espié por la ranura de la cortina. Vi a los dos frente al portón. Sergio tambaleándose, sosteniendo una botella en la mano, y Antonio Carlos a su lado, también visiblemente ebrio. Pero lo que me heló la sangre fue la manera en que me estaban mirando a través de la ventana. No era la mirada de un esposo y un hijo regresando a casa. Era la mirada de dos depredadores que habían encontrado su presa. «Dios mío», susurré, alejándome de la ventana. «¿Qué les está pasando?» «Rita, abre luego esa puerta». La voz de Sergio se estaba volviendo más impaciente y por detrás escuché la risa de Antonio Carlos, una risa que me hizo temblar de pies a cabeza, porque no era la risa de mi niño, era la risa de alguien que yo no conocía. Respiré hondo y fui a abrir la puerta, cargando una vela en la mano. Cuando abrí, el olor a tequila me pegó en la cara como una bofetada. Habían bebido mucho más que lo normal. «¿Por qué tardaste tanto en abrir?», Sergio preguntó, entrando a casa, tropezándose. «Estaba en el cuarto, no escuché luego». Mentí, porque en realidad tenía miedo de abrir. Antonio Carlos entró detrás del padre, cerró la puerta con fuerza y me miró de una manera que nunca me había mirado antes. Una mirada que me hizo retroceder instintivamente. «¿Qué pasó, mamá?», dijo, la voz arrastrada por la bebida. «¿Le tienes miedo a tu propio hijo?» «¿Miedo de qué, mijo? Solo quiero que se vayan a dormir. Tomaron de más». «¿Dormir?», Sergio se rió.
¿Quién habló de dormir? La noche apenas es una criatura. Y fue en ese momento que vi en los ojos de los dos algo que me hizo entender que esa no sería una noche como las otras. Había un hambre ahí, una sed que no era de bebida. Era algo mucho más peligroso. Sergio, le dije tratando de mantener la calma, ven acá, déjame hacer un café bien cargado para ustedes. No quiero café, no. Él respondió acercándose a mí. Quiero otras cosas. Y cuando dijo eso, miró a Antonio Carlos con una mirada cómplice que me hizo entender que habían planeado algo que me incluía, pero que yo no sabía qué era. La casa estaba oscura, iluminada apenas por las velas temblorosas. La lluvia seguía golpeando fuerte en el techo, y ahí en la sala yo estaba sola con mi marido y mi hijo, que de repente se habían transformado en extraños peligrosos. Dios mío, recé en silencio, protege a esta tu hija de lo que está por venir. Pero a veces Dios permite que pasemos por el valle de sombra de muerte para enseñarnos algo. Y lo que iba a aprender esa noche cambiaría mi vida para siempre. Mis queridos, lo que voy a contar ahora es la parte más difícil de mi historia. Durante todos estos años cargué este peso sola en mi pecho, pero llegó la hora de hablar, porque otras mujeres necesitan saber que no están solas en sus sufrimientos. Ahí en la sala oscura de nuestra casa, iluminada apenas por algunas velas temblorosas, sentí que algo estaba muy mal. Sergio y Antonio Carlos me miraban de una manera que nunca me habían mirado antes. Una manera que me hacía querer correr, pero no tenía a dónde correr. Esa era mi casa. Esos eran mi marido y mi hijo. Rita, Sergio dijo, acercándose más a mí. Siéntate aquí en la sala con nosotros. Vamos a platicar. ¿Platicar de qué, Sergio? Es tarde, tomaron mucho, es mejor que se vayan a dormir. ¿Dormir? Antonio Carlos se rió de esa manera extraña que me dio escalofríos. La noche apenas comenzó, mamá. Era la primera vez en la vida que mi hijo me llamaba mamá con ese tono. No era cariño, era algo que no lograba entender, pero que me dejaba aterrorizada. Me senté en el sofá viejo de la sala. Ellos se sentaron uno de cada lado de mí. La luz de las velas hacía que sus sombras danzaran en las paredes, creando formas inquietantes que parecían presagios de lo que estaba por venir. ¿Sabes, Rita? Sergio dijo, pasando la mano por mi brazo. Hoy Antonio Carlos y yo platicamos mucho sobre ti. ¿Sobre mí? ¿Qué dijeron de mí? Dijimos que eres una mujer muy bonita, Antonio Carlos dijo, y su mano tocó mi otro brazo. Muy bonita de verdad. Mi corazón comenzó a latir descompasado. Había algo muy malo pasando. La mano de mi propio hijo estaba en mi brazo, y no era un toque de hijo para madre, era otra cosa, algo que me hizo querer levantarme de ahí. Gente, voy a preparar un café para ustedes, dije tratando de levantarme. No vas a ir a ningún lado. Sergio me sujetó con más fuerza. Quédate aquí con nosotros. Sergio, me estás lastimando, suéltame. ¿Lastimar? No te estoy lastimando nada, solo estoy siendo cariñoso con mi mujer. Fue cuando Antonio Carlos se acercó aún más y susurró en mi oído. Y yo estoy siendo cariñoso con la mujer más bonita de esta casa. Me congelé. Mi propio hijo me estaba tratando como no quería ni pensar. Traté de levantarme otra vez, pero ahora eran las dos manos sujetándome, impidiéndome salir de ahí. ¿Qué están haciendo?, pregunté, la voz temblando. ¿Perdieron el juicio? ¿Juicio? Sergio se rió. Al contrario, Rita, por primera vez en la vida tengo el juicio en su lugar. Estoy viendo lo que tengo en casa. Y yo también estoy viendo, papá, Antonio Carlos dijo, mirándome con esos ojos que ya no eran los ojos de mi niño. Estoy viendo a una mujer hermosa que vive en la misma casa que yo desde hace 18 años y que nunca le presté atención como debe ser. Antonio Carlos, grité tratando de alejarme de él. Soy tu madre. ¿Qué te está pasando por la cabeza? Madre, se rió. Hoy no eres mi madre, no. Hoy eres solo una mujer bonita que está aquí frente a mí. Y fue en ese momento que entendí. Habían planeado aquello. En el bar, bebiendo, los dos habían acordado hacer algo conmigo, algo terrible que ni quería imaginar. Por el amor de Dios, supliqué, no pueden hacerme esto. Sergio, soy tu esposa. Antonio, soy tu madre. ¿Y qué? Sergio dijo. Mujer es mujer.
Traté de gritar, pero la mano de él tapó mi boca. «No grites», susurró en mi oído. «No queremos despertar a los vecinos, ¿verdad?» «Mamá», Antonio Carlos dijo, y esta vez la palabra salió diferente, aterradora. «No hagas escándalo, es solo un juego entre familia, juego». Ellos llamaban a ese horror juego. Habían tomado más que bebido, habían usado droga, no sé qué, pero aquello no era solo tequila. Lo que pasó después, mis hijos, no tengo valor de contarlo en detalles. Solo voy a decir que mi marido y mi propio hijo, alterados por la bebida y por demonios que ni sabía que existían dentro de ellos, me obligaron a hacer cosas que ninguna mujer debería ser forzada a hacer. Traté de resistir, grité, lloré, supliqué, pero eran dos hombres fuertes contra una mujer de 35 años. No había forma de luchar contra los dos al mismo tiempo. La lluvia seguía golpeando en el techo, ahogando mis gritos. La casa estaba oscura, las velas iluminando esa escena de horror que parecía salida del infierno. Y en medio de esa oscuridad sentí que una parte de mí estaba muriendo para siempre. «Listo», Sergio dijo cuando terminó. «Ahora sabes cuál es tu lugar en esta casa. Y sabes», Antonio Carlos completó, «que ahora las cosas van a ser diferentes por aquí». Se levantaron, me dejaron ahí en el suelo de la sala y se fueron a sus cuartos como si nada hubiera pasado, como si no hubieran acabado de destruir a una familia entera. Me quedé ahí en el suelo, en shock, sin lograr entender lo que había pasado. Mi cuerpo dolía, mi alma dolía, pero lo que más dolía era saber que los dos hombres que más amaba en la vida se habían transformado en monstruos. Cuando logré levantarme, tomé las velas, que aún estaban encendidas, y fui al baño. Me miré en el espejo y vi a una mujer que no reconocía, una mujer quebrada, destruida, que acababa de perder todo lo que consideraba sagrado en la vida. Me bañé largo rato, tratando de limpiarme de esa suciedad que sentía en el alma. Pero hay suciedad que no sale con agua y jabón, mis hijos. Hay suciedad que se queda pegada en uno para siempre. Esa noche no logré dormir. Me quedé despierta, mirando al techo, tratando de entender cómo mi vida se había vuelto una pesadilla de una hora para otra. ¿Cómo era posible que mi marido y mi hijo me hubieran hecho aquello? Al día siguiente despertaron normales, tomaron café, platicaron sobre el trabajo, salieron al taller como si la noche anterior no hubiera existido, como si no hubieran destruido el corazón de una mujer. «Buenos días, Rita», Sergio dijo, dándome un beso en la frente. «¿Qué hay para desayunar?» «Buenos días, mamá», Antonio Carlos dijo como si fuera el hijo cariñoso de siempre. No lograba mirarlos, no lograba fingir que todo estaba normal, pero tampoco sabía qué hacer, a dónde ir, con quién hablar. ¿Quién iba a creer mi historia? En pueblo chico del interior, nadie iba a creer que un marido y un hijo le hicieron algo así a la mujer de la casa. Iban a decir que estaba loca, que estaba inventando historias, que mujer casada tiene obligación de satisfacer al marido. Y sobre lo que pasó con Antonio Carlos ni se hablaba. ¿Quién iba a creer que un hijo le hizo eso a su propia madre? Me iban a internar en un manicomio. Entonces me quedé callada. Guardé ese secreto horrible en el fondo de mi pecho y traté de seguir la vida como si nada hubiera pasado, pero las consecuencias de esa noche maldita apenas estaban comenzando. 2 semanas después, cuando mi menstruación se retrasó, sentí el mundo desplomarse sobre mi cabeza. Estaba embarazada. Pero, ¿de quién? ¿De mi marido o de mi propio hijo? Y esa duda cruel iba a atormentar a nuestra familia por los próximos 3 años, hasta que la ciencia finalmente trajera una respuesta que cambiaría nuestras vidas para siempre. 2 semanas pasaron después de esa noche terrible y yo trataba de vivir como si nada hubiera pasado. Pero, ¿cómo fingir normalidad cuando tu alma está despedazada? ¿Cómo mirar a tu marido y tu hijo sin recordar el horror que te hicieron? Sergio seguía yendo a trabajar al taller todos los días. Regresaba a casa, cenaba, veía televisión. Antonio Carlos también seguía su rutina, ayudaba al padre en el taller por las mañanas, estudiaba por las noches. Ambos actuaban como si esa noche maldita fuera apenas una pesadilla de mi imaginación, pero no era pesadilla, ¿no?
Era realidad cruel que cargaba en el cuerpo y en el alma. Era un sábado por la mañana cuando sentí el primer mareo. Estaba lavando ropa en el patio, tallando una camisa de Sergio en el lavadero, cuando el mundo comenzó a dar vueltas a mi alrededor. «Órale», murmuré, agarrándome de la orilla del lavadero. «¿Qué mareo tan fuerte es este?». Me senté en un banquito que tenía ahí cerca y esperé a que pasara la sensación, pero en el fondo de mi corazón ya sabía lo que era. Conocía bien las señales, ya había pasado por eso una vez, hacía 18 años, cuando me embaracé de Antonio Carlos. «No, Dios mío», susurré para mí misma, «no puede ser eso». Pero mi menstruación estaba atrasada 5 días. Y para una mujer que siempre fue regular como un reloj, 5 días ya era una señal de alerta. Esa tarde, cuando los dos salieron, Sergio fue al bar a jugar dominó y Antonio Carlos fue a estudiar a casa de un compañero. Fui hasta la farmacia de don Antonio, en la calle principal. «Don Antonio», le dije, tratando de parecer natural, «¿tiene de esos exámenes de farmacia?». «¿Qué tipo de examen, doña Rita?». «¿De esos para saber si la mujer está esperando bebé?». Me miró con curiosidad. Doña Rita ya tenía 35 años, ya tenía un hijo grande. ¿Por qué estaría haciendo ese tipo de examen? «Sí tengo», dijo, tomando una cajita discreta. «Haga el examen mañana por la mañana en ayunas». Regresé a casa con esa cajita quemándome en la bolsa. Durante la cena traté de actuar normal, pero mi corazón estaba disparado. ¿Y si estaba embarazada de verdad? ¿Y si era cierto? La pregunta que me aterrorizaba más que todo, ¿de quién sería esa criatura? Esa noche los dos se fueron a dormir temprano. Me quedé despierta en la sala, mirando esa cajita, rezando para que el resultado fuera negativo. «Virgen de Guadalupe», recé, «no me dejes estar embarazada, no después de lo que pasó, no me mandes este castigo». Pero a veces nuestras oraciones no son atendidas como queremos. El domingo por la mañana, bien tempranito, antes de que saliera el sol, hice el examen. Mis manos temblaban sosteniendo esa cartela. Esperé los 5 minutos que decía en la instrucción, aunque parecieron 5 horas. Cuando miré el resultado, sentí mi mundo desplomarse. 2 líneas rosadas, positivo, embarazada. Me senté en la orilla de la cama y comencé a llorar. Un llanto silencioso, desesperado, de quien acaba de recibir la peor noticia de la vida. Embarazada a los 35 años. Y lo peor, embarazada sin saber de quién. «Dios del cielo», susurré entre las lágrimas. «¿Qué voy a hacer ahora?». Porque vean bien, mis queridos, esa noche terrible, tanto Sergio como Antonio Carlos, los dos hicieron aquello conmigo, los dos, y no tenía forma de saber de cuál de los dos era esa criatura que comenzaba a crecer en mi vientre. El horror de esa situación era algo que ni en mis peores pesadillas podría imaginar. Una madre embarazada, sin saber si la criatura era del marido o del propio hijo. Cuando Sergio despertó y me vio llorando, preguntó qué había pasado. «¿Qué pasó, Rita? ¿Por qué estás llorando?». ¿Cómo contarle? ¿Cómo decir que estaba embarazada pero que la criatura podría no ser de él? «Sergio», le dije con la voz temblando, yo estoy embarazada». Se quedó parado por algunos segundos procesando la información. «¿Embarazada? ¿Estás segura?». «Estoy». Hice el examen de la farmacia. Para mi sorpresa vi una sonrisa formarse en su cara. «Órale, pero eso es bueno. Vamos a tener otro hijo». «Bueno», repetí incrédula. ¿Cómo podía pensar que era bueno sabiendo las circunstancias? Pero entonces me di cuenta de que, para él, la situación era bien diferente. En su cabeza enferma, daba igual si la criatura fuera de él o de Antonio Carlos. De cualquier forma, sería un hijo de la familia. «Voy a contarle a Antonio Carlos», dijo levantándose de la cama. «No», grité, «no le digas todavía, no». «¿Por qué no? Él va a ser hermano mayor o padre». Esa era la realidad cruel que tendría que enfrentar. Cuando Antonio Carlos supo del embarazo, su reacción fue extraña. No era la alegría de quien va a tener un hermanito. Era una mezcla de culpa, miedo y algo que no lograba descifrar. «¿Mamá está embarazada?»,
preguntó, la voz saliendo baja. Está, Sergio respondió todo orgulloso. Vamos a tener uno más en la familia. Antonio Carlos me miró con esos ojos que conocía desde que nació, pero ahora había una sombra ahí que me helaba la sangre. ¿De cuánto tiempo?, preguntó. Unas 2 semanas, respondí, y lo vi hacer las cuentas en la cabeza. 2 semanas exactamente el tiempo desde esa noche maldita. Se puso pálido, salió de la sala sin decir nada más. Esa noche lo escuché llorando en el cuarto, un llanto ahogado, desesperado. Cuando fui a ver qué era, encontré a mi hijo de 18 años encogido en la cama, sollozando como una criatura. Antonio Carlos, susurré. ¿Qué pasó, mijo? ¿Mamá?, dijo entre sollozos. Yo hice algo muy malo. ¿Qué cosa? Usted sabe qué cosa. Y ahí, en ese cuarto oscuro, comenzó el calvario de mi hijo. La culpa lo estaba devorando por dentro, porque aunque siendo menor de edad, aunque habiendo sido influenciado por el propio padre, él sabía que había participado en algo terrible. Mamá, continuó, ¿y si el bebé es? No logró terminar la frase. No logró decir en voz alta la posibilidad que nos aterrorizaba. No pienses en eso, le dije, tratando de consolarlo. Pero, ¿cómo consolar a alguien cuando tú misma estás destruida? ¿Cómo no pensar? ¿Cómo voy a lograr vivir sabiendo que tal vez yo... Antonio Carlos, deja de decir eso. No puedo, mamá. No puedo parar de pensar. Y fue así como comenzó la depresión de mi hijo. Día tras día veía a ese muchacho que siempre fue alegre transformándose en una sombra. Dejó de sonreír, dejó de platicar, dejó de comer bien. En el taller, Sergio se quejaba de que el hijo no estaba rindiendo en el trabajo. No sé qué le dio a ese muchacho, decía. Parece un fantasma. ¿Fantasma? Era exactamente eso lo que mi hijo se estaba volviendo. Un fantasma atormentado por su propia culpa. Y yo, en medio de ese caos, tratando de lidiar con el embarazo, con las náuseas matutinas, con el crecimiento de la panza, siempre con esa pregunta martillando en mi cabeza. ¿De quién era esa criatura? Por las noches, cuando estaba sola en el cuarto, ponía la mano en la panza y lloraba. Mi bebé, susurraba. ¿En qué situación terrible te metió tu mamá? ¿Cómo te voy a criar sin saber quién es tu papá? ¿Cómo te voy a mirar cuando nazcas? Porque vean bien, mis queridos. En 1987 no existía examen de ADN en México. No había forma de descubrir la paternidad de una criatura mientras aún estaba en el vientre. Tendría que esperar a que naciera y vivir en la incertidumbre hasta que algún día, quién sabe, la ciencia trajera una respuesta. 3 años. Fueron 3 largos años viviendo en ese infierno de la duda. 3 años viendo a mi hijo destruirse de culpa. 3 años cargando a una criatura sin saber si era mi nieto o mi hijo. 3 años que casi acabaron con nuestra familia entera. Los días fueron pasando y mi panza comenzó a crecer. Cada semana que transcurría era un tormento mayor, porque sabía que dentro de mí estaba creciendo una criatura que podía ser fruto de algo terrible. Traté de esconder el embarazo lo más que pude. Usaba ropas más holgadas, caminaba encorvada, evitaba salir de casa, pero en pueblo chico nada pasa desapercibido. Pronto, las vecinas comenzaron a notar. «Órale, Rita». Doña Francisca, mi vecina de la casa de al lado, me dijo una mañana cuando estaba tendiendo ropa en el patio. «¿Tienes una pancita sospechosa ahí, eh?» Mi corazón se disparó. ¿Cómo responder una pregunta de esas? ¿Qué pancita, doña Francisca? Son solo unos kilitos que gané. ¿Kilitos? Nada. Eso ahí es panza de embarazada. Yo que ya tuve 6 hijos, sé reconocer. Está usted equivocada, insistí, pero ella meneó la cabeza con esa sonrisa conocedora. Rita, mijita, no me engañas. ¿De cuántos meses? Suspiré rendida. No tenía caso negar. 3 meses, admití. Órale, qué bueno. Un regalo más de Dios. ¿Y Sergio está contento? Está. Y Antonio Carlos debe estar loco de alegría de tener un hermanito. ¿Hermanito? Si ella supiera la verdad. Está así, mentí otra vez. Pero la verdad era bien diferente. Antonio Carlos estaba cada día peor. La culpa lo estaba comiendo por dentro como un animal. Prácticamente dejó de hablarme. Evitaba quedarse solo en la misma casa. Y cuando me miraba veía una tristeza tan profunda
profunda en sus ojos que me partía el corazón. Una noche, allá por los 4 meses de embarazo, escuché un ruido extraño viniendo del patio. Era casi medianoche. Me levanté despacito para no despertar a Sergio y fui a ver qué era. Encontré a Antonio Carlos sentado en el suelo, recargado en la pared del fondo, llorando y golpeándose la cabeza contra la pared. Antonio Carlos, susurré corriendo hasta él. ¿Qué estás haciendo, mijo? Mamá, dijo, los ojos rojos de tanto llorar. Ya no aguanto más, no puedo vivir con esta culpa. ¿Qué culpa, mijo? Usted sabe qué culpa. Cada vez que miro su panza pienso que tal vez no logró terminar la frase. Antonio Carlos, escúchame, le dije sosteniendo su cara entre las manos. Tú apenas estabas borracho o drogado. No lo hiciste con conciencia limpia. No sabías lo que estabas haciendo. Pero sí sabía. En el fondo sabía que estaba mal. Y aún así yo... Ustedes saben cómo es madre, ¿verdad, mi querida? Con miedo de que él fuera a hacer alguna tontería. Para, mijo, para de torturarte así. ¿Cómo parar, mamá? ¿Cómo parar de pensar que tal vez yo sea... que esta criatura sea... Y ahí, en ese patio oscuro, mi hijo de 18 años se desplomó completamente. Lloró tanto que pensé que se iba a quedar sin lágrimas. Y yo, embarazada de 4 meses, sin saber de quién, tratando de consolar a un hijo que se estaba destruyendo de culpa. Dios mío, recé en silencio. Dale fuerzas a esta familia. Ya no aguantamos más este sufrimiento. La situación en casa se estaba volviendo insostenible. Sergio, por increíble que parezca, era el único que parecía normal. Seguía trabajando, saliendo al bar los fines de semana, actuando como si nada hubiera pasado. Para él, la vida seguía normalmente, pero para mí y para Antonio Carlos, cada día era un calvario. En el 5º mes de embarazo, comencé a sentir al bebé moverse. La primera patadita fue una mezcla de alegría y terror. Alegría, porque siempre es emocionante sentir la vida creciendo dentro de uno. Terror, porque no sabía de quién era esa vida. Sergio, le dije una noche. El bebé comenzó a moverse. ¿En serio? Déjame sentir, dijo, poniendo la mano en mi panza. En ese momento, el bebé dio una patada fuerte. Órale, este va a ser futbolista. Sergio se rió. Antonio Carlos, gritó, ven a sentir a tu hermanito. No hace falta, papá. Antonio Carlos respondió desde el cuarto, la voz llena de tristeza. ¿Cómo que no hace falta? Ven acá. Antonio Carlos apareció en la puerta del cuarto reacio. Estaba flaco, abatido, con ojeras profundas. La culpa lo estaba acabando. Ven, pon la mano aquí en la panza de tu mamá. No quiero, dijo. ¿Cómo que no quieres? Es tu hermano. Déjalo, Sergio. Intervine viendo la desesperación en los ojos de mi hijo, pero Sergio insistió. Tomó la mano de Antonio Carlos y la puso en mi panza. En el mismo instante, el bebé dio otra patada. Antonio Carlos retiró la mano como si hubiera recibido un toque. Se puso pálido, comenzó a temblar. Yo necesito salir, tartamudeó y salió de casa corriendo. ¿Qué le dio a ese muchacho? Sergio preguntó sin entender. ¿Cómo explicar? ¿Cómo decir que mi hijo estaba aterrorizado con la posibilidad de estar sintiendo a su propio hijo moverse en mi vientre? Antonio Carlos regresó solo de madrugada, borracho. Era la primera vez que lo veía borracho. Había ido al bar solo, cosa que nunca hacía. Mamá, dijo tambaleándose, yo ya no puedo más. Ya no puedes más ¿qué, mijo? Vivir con esta duda. Necesito saber la verdad. ¿Y cómo vamos a saber? No hay examen para eso. Sí hay. Escuché que en Estados Unidos hay un examen que puede saber quién es el papá de una criatura. Pero eso es en Estados Unidos. Aquí en México no hay, pero algún día puede llegar. Y cuando llegue, voy a hacer el examen. Y fue así como comenzó a informarse sobre examen de paternidad. Iba a la biblioteca de la ciudad, le preguntaba a personas que habían estudiado más, buscaba información sobre cómo descubrir quién era el padre de una criatura. Fue así como supimos que existía algo llamado prueba de ADN, pero era una tecnología muy nueva, muy cara,
que solo existía en países ricos. Mamá, Antonio Carlos dijo después de una de esas investigaciones, algún día esa tecnología va a llegar a México y cuando llegue voy a hacer el examen. Y si el resultado es lo que temes, por lo menos voy a saber la verdad y dejar de vivir en esta agonía. Sergio también estaba cambiando. Comenzó a tomar más, trabajar menos, ponerse más agresivo en casa. Este muchacho no me obedece, se quejaba cuando José Carlos hacía alguna travesura normal de criatura. Sergio, tiene 2 años. Criatura de esa edad es así. No es así. Criatura obediente obedece desde chiquito. Pero lo que más me preocupaba era ver cómo José Carlos estaba percibiendo las tensiones de la familia. Aunque pequeño, sentía que había algo malo. Cuando Antonio Carlos estaba en crisis, José Carlos se quedaba pegado a él, como si quisiera consolarlo. ¿Tío Toño triste?, el niño preguntaba con su habla de criatura. No, mi angelito, tío Toño está bien. Pero José Carlos no se engañaba. Se quedaba ahí abrazado a Antonio Carlos, como si supiera que él necesitaba cariño. Mamá, Antonio Carlos me dijo una vez después de una de esas escenas, parece que él siente cuando estoy mal, como si tuviera una conexión especial conmigo. ¿Criatura siente esas cosas? ¿O será que es porque nosotros dos somos...? No terminó la frase, pero entendí. A finales de 1989, cuando José Carlos tenía 2 años y 3 meses, supimos a través de la radio que había llegado a México la primera tecnología de examen de ADN. Era carísima, solo estaba disponible en la Ciudad de México, pero existía. Mamá, Antonio Carlos vino corriendo a contarme. Llegó el examen, llegó a México. ¿Llegó cómo? La prueba de ADN ya hay en la Ciudad de México, podemos hacerla. Vi en sus ojos una mezcla de esperanza y terror. Esperanza de finalmente saber la verdad. Terror de descubrir lo que más temía. Mi hijo, le dije, aunque el examen exista, debe costar una fortuna. ¿De dónde vamos a sacar dinero para eso? Vendo todo lo que tengo, trabajo día y noche, pero voy a juntar el dinero. Y eso fue lo que hizo. Durante todo el año de 1990, Antonio Carlos trabajó como un condenado. Trabajaba en el taller del padre de día, hacía trabajitos por las noches, vendía todo lo que tenía valor, todo para juntar dinero para el examen. Mamá, me dijo cuando logró juntar la cantidad necesaria. Llegó la hora. Vamos a la Ciudad de México a hacer el examen. Era marzo de 1990. José Carlos tenía 2 años y medio. Y finalmente, después de 3 años de agonía, íbamos a descubrir la verdad que cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero ¿estábamos preparados para esa verdad? Nuestra familia iba a lograr soportar el resultado. Solo Dios sabía lo que estaba por venir. Marzo de 1990. Después de 3 años y medio, viviendo en el infierno de la duda, finalmente llegó el momento que tanto temíamos y deseábamos, descubrir la verdad sobre quién era el padre de José Carlos. Antonio Carlos había logrado juntar el dinero trabajando día y noche. Fueron casi 1,000 nuevos pesos, una fortuna para nuestra familia en esa época. Vendió la bicicleta, el radio pequeño que tenía en el cuarto, hasta el reloj que le regalaron en la graduación. Todo para costear el viaje a la Ciudad de México y el examen de ADN. Mamá, me dijo en la víspera del viaje, no duermo desde hace 3 noches. Me quedo pensando, ¿y si qué, mijo? ¿Y si el examen confirma que José Carlos es mi hijo? ¿Cómo voy a vivir con eso? ¿Y si confirma que no es? Ahí voy a tener que vivir con la culpa de haber sospechado sin razón todos estos años, de haber sufrido por nada. Era una situación sin salida. Cualquier resultado traería alivio para una cosa y dolor para otra. Decidimos que yo, Antonio Carlos y José Carlos iríamos a la Ciudad de México. Sergio se quedó medio reacio. ¿Por qué necesita llevar al muchacho?, preguntó. Porque necesita de su sangre para el examen. Antonio Carlos explicó. ¿Y por qué vas tú? Yo, que soy el padre, debería ir. Padre de los dos va, dije diplomáticamente. Pero necesito a Antonio Carlos para que me ayude con José Carlos en el viaje. En realidad, sabíamos que si el examen revelaba que José Carlos era hijo de Antonio Carlos, Sergio no iba a querer asumir. Mejor descubrir la verdad nosotros 3 primero. El viaje de camión de Guadalupe a la Ciudad de
México duró casi 20 horas. José Carlos, con 2 años y medio, no se quedaba quieto. Quería conocer todo, preguntar sobre todo. «Mamá, ¿a dónde vamos?», preguntaba con su habla de criatura. «Vamos a pasear a la Ciudad de México, mi amor». «¿La Ciudad de México está lejos?». «Está lejos, sí». «¿Y tío Toño va también?». «Va, mijo». José Carlos adoraba a Antonio Carlos. Lo llamaba tío Toño y vivía pegado a él. Durante todo el viaje durmió en el regazo de Antonio Carlos. «Mamá», Antonio Carlos me susurró mientras José Carlos dormía en sus brazos. «Mira cómo se queda tranquilo conmigo. Parece que siente una conexión especial. Criatura se apega. ¿O será que es porque él sabe, aunque sin saber, que yo soy su papá? Antonio Carlos, deja de torturarte. Pronto vamos a saber la verdad». Llegamos a la Ciudad de México un jueves por la mañana. La ciudad era gigantesca, ruidosa, aterradora para quien venía del interior de Nuevo León. José Carlos se quedó impresionado con los edificios altos, los coches, el movimiento. «Mamá, ¿qué ciudad tan grande?», exclamó, los ojitos brillando. El laboratorio quedaba en la zona de Polanco, un edificio moderno, lleno de gente de bata blanca, máquinas que hacían ruidos extraños. Para nosotros parecía cosa de película de ciencia ficción. «¿Vinieron para el examen de paternidad?», preguntó la recepcionista, una muchacha de unos 25 años muy arreglada. «Vinimos», respondí nerviosa. «Es el primer examen de ADN que hacemos aquí en el interior», explicó. «Esta tecnología acabó de llegar a México». Nos llevaron a un cuarto pequeño donde un médico nos explicó cómo funcionaba el examen. «Es sencillo», dijo doctor Marcos, un hombre de unos 40 años muy serio. «Vamos a tomar sangre de la criatura y de los 2 posibles padres. El ADN va a mostrar con 99.9% de certeza quién es el padre biológico». «¿Y tarda cuánto tiempo para salir el resultado?», Antonio Carlos preguntó ansioso. 2 semanas. Es un proceso complejo. 2 semanas. 2 semanas más de agonía. Primero tomaron la sangre de José Carlos. El niño lloró cuando vio la aguja, pero fue valiente. «No duele, mi amor», le dije, sosteniendo su manita. «Es rapidito». Después tomaron la sangre de Antonio Carlos. Estaba tan nervioso que casi se desmaya cuando vio su propia sangre. «Y ahora necesito la sangre del otro posible padre, doctor». Marcos dijo. Él no vino», expliqué. «¿Se puede tomar después?». «Se puede, pero mientras antes mejor para no atrasar el resultado». Regresamos al hotel, un lugar sencillo pero limpio, cerca de la terminal de camiones. José Carlos estaba cansado del viaje, del examen, de todo. «Mamá», dijo a la hora de dormir. «¿Cuándo nos vamos a casa?». «Mañana, mi amor, mañana regresamos a casa». «¿Y tío Toño va también?». «Va, mijo». Esa noche, Antonio Carlos y yo nos quedamos despiertos platicando sobre lo que iba a pasar. «Mamá», dijo, «tengo un presentimiento». «¿Qué tipo de presentimiento?». «Que José Carlos es mi hijo. Tengo casi certeza». «¿Y cómo te sientes con eso?». «Con miedo, mucho miedo, pero también, no sé, con un amor extraño, como si quisiera protegerlo del mundo entero». «Eso es normal, mijo. Independiente de todo, amas a esa criatura». «Lo amo. Y si es mi hijo, voy a asumir. Voy a ser el mejor papá que pueda ser». El viernes regresamos a Guadalupe. El viaje de regreso fue aún más angustiante que el de ida. Ahora teníamos certeza de que en 2 semanas nuestra vida cambiaría para siempre. Cuando llegamos a casa, Sergio nos estaba esperando. «¿Y entonces hicieron el examen?». «Hicimos», respondí. «¿Cuándo sale el resultado?». 2 semanas. ¿Y yo no necesito hacer nada?». «Necesitas donar sangre también. Van a mandar un kit para acá». Sergio se quedó pensativo. Me di cuenta de que él también estaba nervioso con la posibilidad del resultado. Los días que siguieron fueron los más largos de mi vida. Cada mañana despertaba pensando, un día más para el resultado. Cada noche me iba a dormir contando, faltan X días. Antonio Carlos estaba aún peor. No lograba concentrarse en el trabajo. No comía bien. Vivía preguntando qué hora era, como si eso fuera a acelerar el tiempo. «Mamá», me dijo una semana después de regresar de la Ciudad de México, «¿y si el resultado da que José Carlos no es mi hijo? Sería bueno, ¿no?».
dejarías de sufrir. Pero, ¿y todo este amor que siento por él? ¿Y esta sensación de que él es mío? ¿Y si es todo ilusión? Si es ilusión, vas a seguir amándolo como hermano mayor. El amor no va a disminuir. ¿Y si da que es mi hijo de verdad? Ahí vamos a tener que contarle la verdad cuando sea mayor y enseñarle que a veces la vida da curvas que no esperamos, pero que el amor de la familia supera todo. En el 10º día de espera, llegó el kit para que Sergio donara sangre. Hizo la toma en casa con una enfermera que vino de la ciudad. Listo, dijo después de la toma. Ahora es solo esperar. Pero me di cuenta de que estaba más callado, más pensativo. Creo que por primera vez estaba realmente considerando la posibilidad de que José Carlos no fuera hijo suyo. En el día 13 recibimos un telegrama del laboratorio. Resultado listo. Favor buscar personalmente o solicitar envío por correo. Personalmente. Antonio Carlos dijo inmediatamente. Voy a buscar personalmente. Mijo, es mucho dinero para ir a la Ciudad de México otra vez. No importa. No voy a quedarme ni un día más en la duda. Y así, un lunes de abril de 1990, Antonio Carlos partió solo a la Ciudad de México a buscar el resultado que cambiaría nuestras vidas para siempre. Nos quedamos yo, Sergio y José Carlos en casa, contando las horas. Era como si estuviéramos esperando un veredicto de vida o muerte. «Mamá», José Carlos dijo esa mañana, «¿dónde está tío Toño?» Tío Toño fue a resolver algo importante, mi amor. Pronto regresa. ¿Va a traer regalo para mí? Va a traer algo muy importante para toda la familia. Pero no sabía si sería un regalo o una maldición. Solo sabía que después de ese día, nada más sería como antes. La verdad estaba llegando, y con ella nuestra redención o nuestra condenación final. Martes, 24 de abril de 1990. Un día que quedará marcado para siempre en la historia de nuestra familia. El día en que descubrimos la verdad que buscábamos desde hacía 3 años y 7 meses. Antonio Carlos había salido el lunes por la mañana a la Ciudad de México a buscar el resultado del examen. Nos quedamos yo, Sergio y José Carlos en casa, en una tensión que parecía tener peso físico. El aire estaba pesado, como si fuera a llegar una tormenta. José Carlos, con sus 2 años y medio, sentía que algo estaba diferente. «Mamá», preguntó varias veces, «¿por qué todos están tristes?» «Nadie está triste, mi amor. Solo estamos esperando que regrese tío Toño. Él tarda mucho». «No tarda, mijo». Pero para nosotros, cada hora parecía un año. Sergio estaba más nervioso de lo que lo había visto en toda la vida de casados. Fumaba cigarro tras cigarro, caminaba de un lado para otro en la sala, miraba por la ventana cada 5 minutos. «Rita», me dijo el lunes por la noche, ¿y si el resultado da que el muchacho no es mío?» Era la primera vez que hablaba abiertamente sobre esa posibilidad. Sergio, independiente del resultado, José Carlos va a seguir siendo de nuestra familia. Pero, ¿cómo voy a explicar a la gente? ¿Cómo voy a decir que crié a un muchacho por 3 años pensando que era mi hijo? Si es el caso, explicamos. Decimos que hubo una confusión, no sé. ¿Y si da que es hijo de Antonio Carlos? Esa pregunta me heló porque significaría que mis peores sospechas eran verdaderas. Si da, vamos a tener que lidiar con eso también. Rita, ¿tú crees que es posible? Antonio Carlos y tú. No logró terminar la pregunta. Era demasiado terrible para decir en voz alta. Sergio, tú sabes lo que pasó esa noche. Tú estabas ahí. Lo sé, pero yo estaba borracho. Tal vez imaginé cosas. No imaginaste nada. Y en ese momento, por primera vez en casi 4 años, hablamos abiertamente sobre esa noche maldita. Rita, dijo con voz baja, yo me acuerdo de algunas cosas. Me acuerdo que te forcé. Me acuerdo que Antonio Carlos también. Pero yo estaba tan borracho. ¿No estabas tan borracho que no supieras lo que estabas haciendo? Y ahora, si forcé a mi mujer y a mi hijo a hacer algo así, por primera vez vi remordimiento en los ojos de Sergio. Por primera vez parecía entender la gravedad de lo que había pasado. Ahora vamos a tener que vivir con las consecuencias, le dije. Esa noche del lunes, ninguno de nosotros durmió. Yo me quedé en la sala cosiendo para tratar de distraer la mente. Sergio se quedó en el patio fumando. José Carlos durmió, gracias a Dios, ajeno
al drama que se desarrollaba. El martes amaneció gris con cara de lluvia. El camión de la Ciudad de México llegaba a las 4 de la tarde. Desde mediodía ya estaba mirando el reloj cada 5 minutos. «Mamá», José Carlos dijo esa tarde, «¿voy a jugar afuera?» «No, mi amor. Quédate aquí adentro hoy». «Ah, ¿por qué?» «Porque tío Toño va a llegar pronto y vas a querer verlo». José Carlos se quedó en la ventana de la sala, mirando hacia la calle, esperando. 4:30 de la tarde. Antonio Carlos aún no había llegado. Comencé a preocuparme. ¿Y si había pasado algo? ¿Y si no había logrado conseguir el resultado? 5 de la tarde. Nada. 5:30. Sergio comenzó a caminar por la casa como león enjaulado. «¿Dónde está ese muchacho? Ya debería haber llegado». «Calma, Sergio. Tal vez el camión se retrasó». 6 de la tarde. Ya estaba desesperada cuando escuché pasos en la calle. Corrí a la ventana y vi a Antonio Carlos caminando lentamente por la calle Santa Lucía. Muy lentamente, como si cada paso fuera pesado. «¡Llegó!», grité. José Carlos corrió. «¡Tío Toño! ¡Tío Toño!». Pero cuando Antonio Carlos apareció en la puerta, sentí mi corazón parar. Estaba pálido, los ojos rojos, una expresión en la cara que nunca había visto. Una mezcla de alivio, tristeza, confusión. «Antonio Carlos», le dije, «¿qué pasó? ¿Lograste conseguir el resultado?» Él cargó a José Carlos, abrazó al niño con fuerza, como si no quisiera soltarlo más. «Logré, mamá». «¿Y qué dice?» Sergio se acercó, las manos temblando. Antonio Carlos nos miró, después miró a José Carlos en sus brazos, después sacó un sobre del bolsillo. «Antes de decir el resultado», dijo, la voz embargada, «quiero que sepan que, independiente de cualquier cosa, amo a este niño más que a mi propia vida». «Habla de una vez, por el amor de Dios», Sergio gritó. Antonio Carlos abrió el sobre despacio, como si fuera una sentencia de muerte. Leyó en silencio, los ojos llenándose de lágrimas. «José Carlos», comenzó, parando para tragar el llanto. «José Carlos no es mi hijo». El silencio que cayó en la sala fue ensordecedor. Sentí como si el mundo hubiera parado de girar. «¿Cómo que no es?», pregunté sin creer. «El examen dice aquí, probabilidad de paternidad entre Antonio Carlos Costa de la Cruz y José Carlos Costa de la Cruz, 0%. Excluida la posibilidad de paternidad». Sergio soltó un grito de alivio tan fuerte que hasta José Carlos se asustó. «Gracias a Dios, el muchacho es mío, es mi hijo de verdad». Pero Antonio Carlos no parecía aliviado, parecía perdido. «Mamá», dijo, aún cargando a José Carlos, «durante 3 años me convencí de que él era mi hijo. Me preparé para ser su papá, para asumir la responsabilidad. Y ahora descubres que no es, pero eso es bueno, mijo. Puedes dejar de culparte». «¿Puedo? Durante 3 años sufrí pensando que había hecho un hijo en mi propia madre. Durante 3 años quise morirme de culpa. Y ahora descubro que fue todo por nada. Estaba llorando, pero no era llanto de alivio, era llanto de confusión». «Antonio Carlos», le dije, «deberías estar contento». «¿Contento, mamá? Amo a este niño como si fuera mi hijo. Durante 3 años me preparé para criarlo, para ser su papá. Y ahora descubrir que él es realmente mi hermano». José Carlos, en el regazo de Antonio Carlos, no entendía nada de lo que estaba pasando, pero sentía la emoción. «¿Tío Toño está llorando?», el niño preguntó tocando la cara mojada de Antonio Carlos. «No, mi angelito. Tío Toño está contento». Sergio tomó el papel del examen, lo leyó y releyó. «¿Está escrito aquí? José Carlos es mi hijo de verdad». Pero yo estaba mirando a Antonio Carlos y viendo que estaba sufriendo de una forma que no esperaba. Durante 3 años se preparó psicológicamente para ser padre y ahora descubrir que no era. «Mijo», le dije, «¿no estás aliviado?» «Estoy, mamá. Claro que estoy, pero también estoy confundido. Aprendí a amar a este niño como padre y ahora voy a tener que aprender a amarlo como hermano. Siempre fuiste su hermano. En la cabeza, sí, pero en el corazón yo era papá». Esa noche, después de que José Carlos se durmió, nosotros 3 platicamos por primera vez en años de forma honesta. «Rita», Sergio dijo, «necesito pedir perdón». «¿Perdón por qué?» «Por lo que hice esa noche. Yo te forcé a Antonio Carlos. Hice algo terrible. Era la primera vez que asumía la culpa completamente». «¿Y tú, Antonio Carlos?», continuó
continuó volteándose hacia el hijo. ¿Me perdonas por haberte hecho pasar por eso? Antonio Carlos se quedó en silencio por mucho tiempo. Papá, dijo finalmente, durante 3 años pensé que era un monstruo. Hoy descubrí que soy apenas una víctima, igual que mamá. ¿Y me perdonas? Te perdono, pero nunca voy a olvidar. ¿Y ahora? Pregunté. ¿Cómo seguimos a partir de hoy? Ahora, Antonio Carlos dijo, aprendo a ser hermano mayor. Y José Carlos va a crecer en una familia que aprendió que el amor supera cualquier tragedia. Y fue así, mis queridos, que descubrimos la verdad que buscábamos desde hacía tanto tiempo. José Carlos era hijo de Sergio. La pesadilla de la duda había terminado, pero ahora comenzaba un nuevo desafío: reconstruir una familia que había sido despedazada por una noche de oscuridad, pero que ahora veía la luz de la redención. Mis queridos, llegamos al final de esta historia que marcó a mi familia para siempre. Después de descubrir la verdad sobre la paternidad de José Carlos, nuestra familia necesitó aprender a vivir nuevamente, pero esta vez con la luz de la verdad iluminando nuestro camino. Los días que siguieron a la revelación del examen fueron extraños para todos nosotros. Sergio andaba por la casa con un orgullo renovado, siempre diciendo: mi hijo, José Carlos, es mi hijo de verdad, pero al mismo tiempo cargaba una culpa que nunca había asumido antes. Antonio Carlos, por otro lado, estaba pasando por un proceso diferente. No era solo alivio por descubrir que no era padre de su propio hermano, era también una especie de luto. Durante 3 años se había preparado emocionalmente para ser padre y ahora necesitaba reaprender a ser hermano. Mamá, me dijo una semana después de la revelación. Es extraño mirar a José Carlos ahora. ¿Extraño cómo? Antes, cuando pensaba que él era mi hijo, lo miraba y pensaba: necesito protegerlo de todo, enseñarle a ser hombre de bien, dar lo mejor de mí para él. Ahora lo miro y pienso: es mi hermano. Es diferente, pero ¿aún lo amas igual? Lo amo, mamá, tal vez hasta más, porque ahora puedo amarlo sin culpa. José Carlos, que para entonces ya tenía casi 3 años, no entendía nada de los cambios que estaban pasando en la familia, pero percibía que el ambiente estaba más ligero, que los adultos ya no vivían con esa tensión constante. Tío Toño, le dijo un día, ¿por qué ya no te pones triste? Porque tío Toño descubrió algo muy importante. Antonio Carlos respondió: ¿qué cosa? Que a veces sufrimos por cosas que no son verdad y cuando descubrimos la verdad dejamos de sufrir. Una sabiduría sencilla pero profunda. Fue en esa época que Antonio Carlos comenzó a frecuentar la iglesia con más asiduidad. No era solo los domingos, era toda la semana. Buscó al padre Juan, ese mismo que nos había ayudado años antes, y comenzó a participar en grupos de oración, estudios bíblicos. Mamá, me dijo, necesito entregar mi vida a Dios. Siempre fuiste religioso, mijo. No, mamá. Antes iba a la iglesia por obligación, por costumbre. Ahora quiero de verdad. Quiero que Dios me ayude a ser un hombre mejor. ¿Hombre mejor cómo? Ya eres un hombre bueno. Quiero ser un hombre que nunca más permita que una situación como esa pase. Quiero ser ejemplo para José Carlos, mostrarle cómo el hombre de verdad se comporta. Y fue así como comenzó la transformación de mi hijo. Dejó de tomar completamente, cosa que él poco hacía, pero lo cortó de tajo. Comenzó a leer la Biblia todos los días. Participó en retiros espirituales. En diciembre de 1990, 8 meses después de la revelación del examen, Antonio Carlos tomó una decisión que me llenó de orgullo. Mamá, dijo, me voy a bautizar otra vez. ¿Cómo otra vez, mijo? Ya te bautizaste cuando eras bebé, pero ahora es diferente. Ahora es una elección consciente. Quiero entregarme de cuerpo y alma a Jesús. Y fue así que, una tarde de domingo, en la orilla de la presa de Guadalupe, mi hijo de 21 años fue bautizado por el pastor de la iglesia pentecostal que se había formado en la ciudad. Yo, Sergio y José Carlos estábamos ahí viendo. Cuando Antonio Carlos salió del agua con la cara radiante, supe que mi muchacho había encontrado la paz que buscaba desde hacía tanto tiempo. ¿Cómo te sientes?, le pregunté después de la ceremonia. Me siento como si hubiera nacido de nuevo, mamá, como
como si toda esa culpa, todo ese dolor hubiera sido lavado junto con el agua del bautismo. José Carlos, que vio todo con los ojitos curiosos de criatura, preguntó: ¿Tío Toño se volvió pez? Todos se rieron. Era la primera vez en años que nuestra familia reía junta, de corazón ligero. A partir de ahí, Antonio Carlos se volvió una persona completamente diferente. Comenzó a predicar en la iglesia, a visitar enfermos, a ayudar a familias necesitadas. Se volvió un líder comunitario respetado por todos. Rita, doña Francisca, me dijo un día: ¡qué cambio en Antonio Carlos! Se volvió un hombre de Dios de verdad. Se volvió, concordé orgullosa. ¿Y ustedes? ¿Cómo están las cosas en casa? ¿Cómo estaban las cosas? Aún complicadas, pero en una dirección mejor. Sergio también comenzó a cambiar, pero de forma más lenta. La culpa de lo que había hecho esa noche de 1987 no lo dejaba en paz. Rita, me dijo una noche, casi un año después de la revelación: ¿Tú logras perdonarme? Sergio, eso ya quedó en el pasado. No quedó. Lo veo en tus ojos. Ya no me miras igual. Era verdad. Por más que tratara, no lograba olvidar completamente. No lograba mirarlo y no recordar esa noche terrible. Sergio, te perdoné, pero olvidar es más difícil. ¿Y cómo vamos a vivir así? Vamos a vivir un día a la vez, construyendo confianza de nuevo. Y eso fue lo que hicimos. Lentamente, muy lentamente, nuestra familia se fue reconstituyendo. No era como antes, nunca más sería como antes, pero era una familia real, basada en la verdad, no en la mentira. José Carlos crecía sano, alegre, sin saber nada de lo que había pasado antes de que él naciera. Para él era natural tener un hermano mucho mayor que lo adoraba, padres que lo cuidaban, una familia unida. Mamá, Antonio Carlos me dijo cuando José Carlos cumplió 5 años. ¿Cómo le vamos a contar la verdad? ¿Qué verdad? Sobre cómo fue concebido, sobre esa noche. No le vamos a contar nunca, dije con firmeza. Ese es un peso que no necesita cargar. Para él siempre va a ser simplemente nuestra familia. Y si alguien le cuenta, nadie le va a contar, porque nadie sabe toda la verdad y los que saben aprendieron a guardar secreto. En 1992, 2 años después de la revelación, Antonio Carlos se casó con una muchacha de la iglesia, María de las Mercedes, una niña de familia, trabajadora, temerosa de Dios. Mamá, me dijo antes de la boda, le conté todo a ella. ¿Todo qué? Sobre esa noche, sobre lo que pasó, sobre la duda que tuvimos durante 3 años. ¿Y qué dijo? Dijo que eso solo mostró lo mucho que soy un hombre de carácter, porque aún pensando que José Carlos era mi hijo, estaba dispuesto a asumir y criar con amor. María de las Mercedes se volvió una hija para mí y, más importante, se volvió una segunda madre para José Carlos. El niño la adoraba. Tía Meche, le decía, ¿vas a tener bebé también? Si Dios quiere, José Carlos. Y Dios quiso. En 1994, María de las Mercedes dio a luz al primer nieto legítimo que tuve, Antonio Nieto. José Carlos se puso radiante de ser tío a los 7 años. Mamá, José Carlos me dijo, ahora tengo un sobrino. Soy tío, igual que tío Toño es mi tío. La familia crecía, se multiplicaba, se fortalecía. Esa tragedia de 1987 casi nos había destruido, pero al final nos enseñó sobre perdón, sobre redención, sobre cómo el amor puede superar cualquier cosa. Hoy, en 2025, mientras cuento esta historia para ustedes, José Carlos ya es un hombre hecho de 37 años. Está casado, tiene 3 hijos, trabaja como contador aquí en Guadalupe. Nunca supo la verdad sobre su concepción y nunca la va a saber. Antonio Carlos, hoy con 58 años, es pastor de la iglesia que frecuenta. Tiene 4 hijos con María de las Mercedes. Es un hombre respetado en la comunidad, conocido por su bondad y sabiduría. Mamá, me dijo el mes pasado, ¿usted cree que valió la pena pasar por todo aquello? ¿Por qué, mijo? Porque me hizo ser el hombre que soy hoy. Si no fuera por esa prueba, tal vez nunca me hubiera encontrado con Dios de verdad. Sergio murió en 2010 a los 73 años. En los últimos años de vida se volvió un hombre más dulce, más cariñoso. Pedía perdón constantemente. Trataba de compensar los errores del pasado siendo el mejor abuelo que lograba ser. Rita, me dijo en la víspera de la muerte ya bien enfermito, gracias por
haberme perdonado. Gracias por haber sostenido a nuestra familia. Ya está todo perdonado, Sergio. Descansa en paz. Y hoy, a los 78 años, miro hacia atrás y veo que nuestra historia fue sobre eso, sobre cómo una familia puede ser quebrada en una noche de oscuridad, pero reconstruida con años de amor, perdón y fe. Mis queridos que llegaron hasta aquí, si están pasando por alguna situación difícil, si creen que no hay salida para sus problemas, acuérdense de nuestra historia. Acuérdense de que no importa qué tan oscura sea la noche, siempre hay un amanecer esperando. El mal existe, es verdad. A veces vive dentro de nuestro propio hogar, dentro de las personas que amamos, pero el bien siempre es mayor. El amor siempre vence. Y Dios nunca abandona a sus hijos, aun en los momentos más difíciles. José Carlos creció sin saber nada, pero creció en una familia que aprendió el verdadero significado del amor incondicional. Antonio Carlos se volvió el hombre de Dios que siempre estuvo destinado a ser. Y yo aprendí que ser madre es eso, proteger a los hijos no solo de los peligros del mundo, sino a veces de los propios padres. Esta fue mi historia, pesada, pero necesaria. Espero que haya servido para algo, que haya tocado el corazón de alguien, que haya mostrado que siempre, siempre existe esperanza. Y ahora, mi gente querida, llegamos al fin. Si les gustó la historia, denle su like, suscríbanse al canal y, principalmente, compártanla con alguien que necesite escuchar que no está solo en sus sufrimientos. Y me cuentan qué les pareció la historia, mi querida. Su opinión es muy importante.